Vamos a topar los temas relacionados a la economía, y es que el sector de las exportaciones aún impulsa a pesar de una pequeña contracción de casi 1% a inicios del trimestre de este 2021, con buenas cifras. Así lo ha dicho el Banco Central, que incluso ha dado un incremento del 0.7% del crecimiento total del país. A esta hora de la mañana nos acompaña el presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador, Bruno Leone. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el Telediario. Hola. Muy buenos días, Byron. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, don Bruno, muy gentil por acompañarnos desde esta hora. Bueno, el ministro Prado ha dicho que se trabaja, y también lo ha dicho así uno de sus viceministros, en que Ecuador salga de la tarjeta amarilla, esta tarjeta amarilla que ha puesto la Unión Europea para los productos del mar ecuatorianos, que tienen que ver, entiendo, con algunas regulaciones, sobre todo sobre la pesca ilegal, si se quiere, o no reglamentada, como dicen los técnicos. Le pregunto esto porque efectivamente con esta presencia de barcos extranjeros o de bandera extranjera hay algunas alertas que se prenden precisamente por esta pesca ilegal. Ustedes, como sector que cada año tenemos esta alarma, ¿cómo miran? Bueno, una vez más, buenos días y gracias por la oportunidad. La tarjeta amarilla que nos sacó Europa, que no es otra cosa que un llamado de atención en octubre del 2019, tiene que ver con un llamado de atención al gobierno, a la autoridad pesquera, por la falta, digamos, de controles en dos aspectos fundamentales. Uno, el tema de la trazabilidad de los productos que se importan, porque el Ecuador, como es un gran productor pesquero, la producción propia de los barcos propios de bandera ecuatoriana no abastece la producción que tiene que hacer la industria instalada en tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, él llamó la atención por un tema de una ley de pesca que en ese momento teníamos muy antigua, era del año 1974. Entonces, hoy tenemos una nueva ley que ya se aprobó hace un poco más de un año y se está trabajando en el reglamento. Entonces, el llamado de atención fue por eso. El año digamos, en el gobierno pasado se constituyó un comité de crisis donde se vino trabajando y tuvimos con el gobierno pasado algo así como unas 19 sesiones donde se iban monitoreando los avances. Cuando el ministro anterior entregó, digamos, ya su cargo en su rendición de cuentas, dijo que se había avanzado más o menos en un 63% de todas las comentarios o llamados de atención que Europa había hecho. Eso por un lado. En el lado de los barcos chinos, que en esta época del año se acercan a, digamos, a las aguas jurisdiccionales del Ecuador, eso es otro tema. Eso es otro, no tiene nada que ver con la tarjeta amarilla, pero es un tema de mucho interés para el Ecuador porque si bien es cierto que esa flota china se encuentra pescando, faenando en aguas internacionales, de acuerdo a lo que está al ordenamiento jurídico que nace de la Convemar y todo ese tema que ya hemos comentado, esos barcos no pueden estar pescando sin medida de ordenamiento, y para eso el Ecuador lo que ha hecho es hablar con sus pares de países de acá del sur del continente, con Perú, con Chile, para que en la OROP, en el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero, donde esos barcos están inscritos, que es la Organización Pesquera del Pacífico Sur, ahí en el seno de esa convención se tomen las medidas de ordenamiento que nosotros consideramos son las que deberían de tener, digamos. Obviamente ahí hay otros países, está Australia, está Nueva Zelanda, está la propia China, en fin, algunos otros países son como, me parece que son 16 países que son miembros de esa convención, y lo que nosotros hemos propuesto es que a esos barcos se les prohíbe el transbordo en alta mar, en definitiva, porque eso, si los barcos están faenando, llenan sus bodegas, transbordan a un buque madre y siguen pescando con la misma intensidad, eso puede tener, digamos, algún tipo de afectación, digamos, al ecosistema. Entonces, eso, y que se les ponga 100% observador a bordo de los barcos, tal como lo tenemos nosotros hoy día en la flota ecuatoriana atunera, porque esa flota china es calamarera, eso hay que distinguirlo también. Pero nosotros, como también hacemos pesca oceánica,
tenemos la prohibición de transbordo. Cuando nosotros salimos a pescar y llenamos, si es que llenamos, tenemos que regresar a puerto a descargar. Y por otro lado tenemos observador 100% en el 100% de los viajes. Entonces no tendría por qué ser diferente para esta otra flota. En eso se está trabajando. Siempre hemos tenido la buena, digamos, disposición de parte de las autoridades de trabajar muy de cerca en una acción público-privada para poder, digamos, enfrentar todas estas situaciones que se dan en la pesca en el mundo, porque hoy estamos viendo que la FAO nos dice que el consumo de los productos pesqueros suben de una manera importante año tras año. Entonces, si hay una demanda, digamos, que estimula la posibilidad de que los países puedan pescar para vender su producción, eso tiene que ser cada vez más regulado. Así que en eso estamos y ya hemos tenido, en lo que va, digamos, de este mes y algo de días, con el nuevo gobierno hemos tenido algunas reuniones en ese sentido. Pesca sustentable y responsable es uno de los principios de las organizaciones internacionales que regulan la actividad pesquera en el mundo, y Ecuador es evidentemente uno de los países adscritos y que respeta eso, pero no sabemos si efectivamente esta flota internacional, que para muchos es parte de la flota china, aquí lo denunciaba el presidente o el director ejecutivo de esta asociación Más Galápagos, decía que son 3 millones de barcos que tiene China. No sé si sea verdad, pero en todo caso la cifra asusta. Por eso es que estas grandes flotas que se ponen alrededor de nuestra zona exclusiva marítima podrían pescar no solamente calamar, porque efectivamente esa es la información que se tiene, pero vamos, que en el océano, y usted lo sabe, se puede recoger muchas especies, y las especies son migratorias, un poco porque la explicación, porque claro, nuestra flota, la flota tunera y la flota pesquera en general, que alguna de ellas es oceánica, como usted bien lo dice, sí respeta esos límites, pero no sabemos si efectivamente esta flota internacional lo hace. ¿Cree usted que tenemos capacidad como país para efectivamente poder monitorear todo nuestro mar territorial y los límites sobre todo? A ver, yo no sé si son 3 millones de barcos, sí sé que son muchísimos y que seguramente, con eso sí, con toda seguridad, China es el país que más unidades, digamos, pesqueras tiene en el mundo, eso sin duda. Ellos no solamente pescan aquí, pescan en el mar, en el océano Atlántico, en el Índico, en fin, pescan en todos lados. En cuanto a la pregunta que usted me hace, si tenemos la capacidad, mire, hoy en día existe tecnología que permite hacer vigilancia satelital. Y eso es lo que nos ha permitido en los últimos años poder darnos cuenta de la presencia de estos barcos. Porque estos barcos chinos siempre han venido, de los años, digamos, que yo más o menos recuerdo, siempre han venido en busca del calamar gigante a las inmediaciones, digamos, de las aguas jurisdiccionales del Ecuador. Porque como esta especie, usted bien dijo, es una especie migratoria, por un tema de temperaturas, en esta época del año el calamar se hace presente en estas latitudes. Entonces, con la vigilancia satelital que hoy día existe, se puede ver los barcos, inclusive se saben los nombres y todo. Ahora, de lo que conocemos, eso es una flota calamarera. El arte de pesca para capturar ese animal es un arte muy específico, ¿verdad? Que constituye en unos sistemas hidráulicos donde se hunde un anzuelo invertido de forma vertical que va a esa pesca objetivo. Y sabemos, porque hemos leído información y todo, Ecuador no hace esa pesca, sabemos de que es una pesca muy objetiva, es decir, que la pesca acompañante para ese arte de pesca es casi cero. Ahora, si en medio de esos barcos hubiera, porque alguna vez alguien dijo que habían unos longliners, no, eso no se ha podido constatar. La Marina del Ecuador, que es la que está monitoreando todo el tiempo la presencia de los barcos chinos en esa área, nos ha dicho que primero que no han entrado a aguas jurisdiccionales y lo que se ha podido ver es una pesca del calamar, digamos, ¿no? Hoy, si entrásemos hoy día en una computadora y a ver la imagen satelital, los barcos están más o menos a 400 millas náuticas del borde de la zona económica exclusiva de Galápagos del lado oeste. ¿Por qué se han quedado allá?
porque repito, como esto es un tema de una pesca migratoria que nada asociada a condiciones oceanográficas y de clima, ha entrado una onda Kelvin, que es una onda, digamos, caliente, y ha presionado un poco la corriente del Humboldt y la tiene, digamos, alejada de la zona. Si no hubiésemos tenido esa onda Kelvin, y de verdad, posiblemente los tuviéramos más cerca a los barcos. Entonces, cuando sale las autoridades y dicen, ya nos hemos puesto de acuerdo para hacer una moratoria en los meses de julio y septiembre, eso yo el año pasado lo dijeron y yo dije en su momento que eso era una tomadura de pelo, porque ese animal, esa especie no está disponible en esos meses del año por cuestiones de temperatura, y menos en la ubicación del noroeste de Galápagos, donde supuestamente iba a haber una moratoria o una veda. Eso era una tomadura de pelo y hoy lo vuelvo a decir sin ningún problema. Entonces, el tema, lo que nosotros hemos propuesto, y esto es la parte importante, porque China, como todo país del mundo, tiene derecho a faenar en alta mar si están cumpliendo las normas de su OROP, de su Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero, y ellos en este momento lo están cumpliendo. Deben haber medidas de ordenamiento, sí, no se han tomado, pero ahí se debe discutir eso. Pero en todo caso lo están haciendo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si es negocio para la flota china venir desde un puerto de su país, navegar 25 días para llegar a estas áreas a pescar, también debería ser negocio para el Ecuador poder, en esa época del año que el calamar se acerca mucho a las aguas nuestras, también debería ser negocio para el Ecuador poder capturarlo. Entonces nosotros hemos propuesto ahí dos cosas, una u otra, digamos. Una, que en las negociaciones con la República de China, que esos barcos, si llenan, puedan descargar el calamar en nuestros puertos para que sean procesados por nuestras plantas. Eso va a generar valor agregado, trabajo, gente, y luego exportar esa producción ya elaborada, exportárselas a ellos mismos. Eso podría ser una gran cosa para el Ecuador. Y la otra, si es que ellos no lo quieren hacer, porque de lo que tengo entendido no quieren eso, que el Ecuador pueda desarrollar su propia flota calamarera. El año pasado, el Perú, porque vuelvo a decir, este animal va y viene con las temperaturas, el Perú, en la época que pasa por sus aguas, capturó calamar y generó exportaciones por $859 millones. Y Europa, viendo datos así, información, Europa, con quien tenemos un acuerdo comercial, el año pasado compró $1.600 millones en calamar en sus diferentes presentaciones. Entonces el Ecuador podría generar una pequeña flota calamarera que capture calamar en estas épocas del año, procesarlo y generar exportaciones por unos 300, 400 millones. Hemos hecho los cálculos nosotros así rápidamente. Entonces, de eso se trata y en eso estamos trabajando. Para eso por eso es que es muy importante este trabajo, digamos, conjunto entre el sector público y el sector privado para poder ir haciendo las coordinaciones de todo lo que la pesca en el día de hoy en el mundo entero demanda. Hay una unión, digamos, en el mundo de todos los países para luchar contra la pesca ilegal, y eso es algo muy importante. Se quiere que los productos pesqueros que se puedan, digamos, capturar y vender al mundo provengan de fuentes sostenibles. De eso se trata, y nosotros aquí en el Ecuador estamos trabajando fuertemente en eso, en las dos grandes pesquerías que tenemos, la pesquería oceánica, la pesquería del atún, y la pesquería pequeña, la pesquería de los pelágicos pequeños. En los dos casos tenemos dos procesos de mejora pesquera que estamos llevando adelante, el uno ya casi 4 años, el otro 2 años y medio, con muy buenos resultados. Estamos siendo muy bien vistos por el mundo y por eso los productos pesqueros ecuatorianos son respetados y demandados en el exterior. Ahora estamos teniendo otro tipo de problemas. Hoy día casualmente veía una rueda de prensa que se ha dado ayer en el caso de los bananeros, junto con la policía, por el problema de la contaminación de los contenedores en los puertos de destino, con el tema de la droga. Eso es otro problema que hay que trabajar, pero Ecuador tiene muy buen prestigio en sus exportaciones y eso hay que mantener. Don Bruno León, me queda clarísima su posición y por supuesto una excelente iniciativa esto de que convirtamos el problema en una oportunidad con la pesca del calamar gigante. Muchas gracias, don Bruno, muy gentil.
Gracias a usted, Byron. Es correcto lo que usted acaba de decir. La crisis hay que convertirla en oportunidad. Muy bien, gracias. Así es. Gracias al presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, don Bruno Leone. Vamos ahora a topar otras materias, y es que la Agencia Nacional de Tránsito